Muy buenas y bienvenido a un nuevo episodio del podcast Marketing Digital para Podcast. Soy Borja Girón de borjagirón.com. Tengo 7 podcasts ya, no son todos muy buenos, incluso puede que todos sean bastante malos, pero yo en la medida de mis posibilidades intento crear contenido en base a mi experiencia, a mis conocimientos y en base a los resultados que van aplicando los alumnos y los que me van diciendo, que tampoco todo el mundo son alumnos porque hay gente que lee artículos míos y van diciendo que les gusta, que no, y en base a todo este conocimiento y todo lo que me van diciendo, el feedback, las opiniones, el feedback, ¿no? Ahora se utiliza mucho, está de moda, lleva un tiempo ya de moda decir feedback en vez de opiniones, pero bueno, vamos a hablar hoy sobre numerar o no los episodios. Voy a contarte unos puntos básicos para que luego tú tomes las medidas oportunas, decidas por ti mismo. Yo, de momento, lo sigo haciendo y creo que lo voy a seguir haciendo siempre, pero bueno, te voy a comentar. Google y Apple Podcast, Google ahora ya está indexando muchos podcasts americanos, en España también y en otros países llegará en breve seguramente. Esto quiere decir que tú haces una búsqueda de algo en Google y te sale el play, el botoncito de play y el audio. Escuchar audios en las búsquedas de Google con Google Podcast, están integrados. Y de hecho puede que indexe contenido de iVoox o de otra plataforma y te redirecciona a Google Podcast. Bueno, el caso es que Google dice que ya no deberías poner el número que no aporta valor, como es una estrategia de SEO, ¿no? Es un factor SEO, un número ahí que no aporta valor. Y Apple Podcast también dice que no debemos utilizar en los títulos de cada episodio la numeración, el número. Es una de las recomendaciones que hacen. No obstante, no sé, esto como todo en la vida, hasta qué punto debemos hacerles caso. Yo por ahora no les voy a hacer caso y te voy a dar mis puntos de vista. De hecho, el otro día, hace un momento que he grabado un episodio nuevo en el podcast de Esto que es, no sé si lo escuchas, pero si lo escuchas en el episodio número 48, si mal no recuerdo, aquí está. Si me tuviera que acordar del nombre, o si yo te hago buscar exactamente el nombre cuando cito algún episodio que quiero que escuches de mis podcasts o de este podcast, te puedo decir, en el episodio 33 del podcast, de este podcast que estás escuchando de Marketing Digital para Podcast, te hablé sobre tal. Y tú te coges y te vas directamente al episodio 43. ¿Por qué? Porque la forma de buscar en un podcast, en una aplicación de podcast, no es igual que en Google. Tú en Google coges y buscas algo y si lo encuentras, genial. Pero si estás buscando y te digo el episodio en el que hablo sobre, o el que se titula, voy a buscar un episodio de este podcast. El episodio en el que te hablo sobre autodacking. Pues si no sabes qué es autodacking, y de hecho se titula autodacking, pues no sabes ni cómo se escribe. Vas a tener que ir a las notas del episodio, vas a tener que buscarlo. Y si te digo que es el episodio 64, pues ya te vas directamente a esta aplicación de podcast, por la que me estés escuchando, Spotify, Apple Podcast, lo que sea, y vas al número 64 y empiezas a escucharlo. Por tanto, el formato de búsqueda, el formato de usuarios aquí es muy distinto. Lo que me diga Google, aquí siempre hay un punto clave, y es el usuario. ¿Qué es lo que necesita el usuario? ¿Cómo busca el usuario? ¿Cómo se comporta el usuario? La persona que me estáis escuchando. ¿Te aporta valor que yo te ponga el número? ¿No te aporta valor? De todas formas, Apple Podcast dice que no lo pongamos en el título porque con las metaetiquetas, con los datos que metemos a la hora de poner la descripción, el título, luego te pone la sesión, se me ha ido el nombre ahora mismo. Por no parar esto, no quiero pararlo y que me venga a la cabeza, pero bueno, la temporada, por poner temporadas, la temporada, poner la temporada 1, 2, 3, que yo eso no lo hago, no soy una serie de televisión, no tengo que andar, pero bueno, también es interesante hacerlo de vez en cuando. Bueno, el caso es que para algunos episodios, para algunos podcasts puede ser muy interesante hacerlo, pero para otros yo creo que no, siempre es la temporada 1 y yo tengo el número de los episodios y ya está. Pero en las metaetiquetas podemos poner número episodio 10 de la temporada 5 o número episodio 64 o 82, como es este caso, de la temporada 1 y lo pones en metaetiquetas y eso luego la propia aplicación de Apple Podcast, de Google, etcétera, pues saca la información en caso de que lo quieras hacer. Con la aplicación lo vas a encontrar. Pero si aparece en el propio título, bajo mi punto de vista es más sencillo de encontrarlo. Pero no solo eso, que sí, que bajo el SEO pues te pone un 82, pero es que esto no se va a posicionar. Los artículos de un podcast, por lo menos yo no los escribo para que se posicionen en Google. Sí que se posicionan, porque son episodios y números y títulos que son muy nicho, muy específicos, pero si quiero posicionar algo en concreto, escribo un artículo sobre ello. Y el podcast es un complemento a este artículo. No obstante, hay gente que escribe y que lee el artículo y por tanto, pues hay que tener cuidado aquí con contenido duplicado y todas estas cosas, mismo título.
De esto hablo en el podcast de SEO para bloggers. Pero bueno, al caso. Otra de las cosas, aparte de lo que te he dicho, vete al episodio número 33 o 34 o 83 o lo que sea, que te resulta mucho más fácil y no te tengo que decir el título exacto. Yo en el podcast de SEO para bloggers, que es el que alojo o que sale ahí directamente en borjagirón.com, aunque si entras en la sección de podcast encuentras todos los podcasts, pero si te digo borjagirón.com/143, te va a las notas del episodio de ese episodio, del 143, que no sé cómo se titula, ni si está bien o no, de hecho no lo he visto. Pero si entras, este tipo de formulación de crear contenidos con un número, pues para SEO no es bueno, pero luego es una redirección. El 143 redirige al, no sé, episodio guión no sé qué, SEO guión títulos, lo que sea que esté intentando optimizar, pero que, como digo, yo los episodios de los podcasts no los optimizo para SEO. Como no hay competencia y si los buscas, pues van a salir, pero si no, no están optimizados para SEO. No escribo, solo pongo la escaleta, básicamente. Entonces, esto, si yo te digo borjagirón.com/143, lo puedes crear tú y así puedes ver las notas del episodio. Es mucho más sencillo que tener que escribir ahí con guiones medios una parrafada. Por tanto, esta es otra de las ventajas. Pero como todo, y para terminar, que quiero hacer este episodio rápido. Y aparte, bueno, te voy a contar que no he contado que, por ejemplo, yo escucho los podcasts en orden. Entonces, si yo escucho, o para mencionar otras cosas, otros episodios, míos o de terceros, o para ver y hacer un seguimiento de cuáles son los podcasts, los episodios que he escuchado, pues me puedo quedar ahí y digo, ¿cuáles me quedan? ¿El 82 y el 81? ¿O no? ¿O los he escuchado o no? Aunque se te marquen, es distinto. Bajo mi punto de vista, aporta mucho valor el tener el número del episodio al principio. Número del episodio, 2 puntos y el título. Y así es lo que yo hago de momento, mientras nadie me convenza de lo contrario. Que obviamente Google y Apple Podcast tienen mucho peso, pero de momento yo voy a seguir así. ¿Por qué? Porque a mí me aporta más valor así. Creo que a ti también. Coméntamelo también. Quiero saber tu opinión, que puede estar equivocado y estos puntos pues no son lo suficientemente valiosos como para que siga haciéndolo. Pero hay un punto clave, aparte de esto, y es qué piensan los oyentes de tu podcast. Puede ser que tú seas un tipo de oyente para mi podcast, pero para otro podcast que tú hayas creado puede ser que la audiencia diga, pues ni idea. Esto de los números a mí me da igual, yo me meto y escucho todos, o yo los busco en Google y por tanto me da igual. Pregunta a tu gente, mándales una encuesta por email a través de email marketing o a través de Instagram con una encuesta o a través de aquí, diles, mira, escribe en las notas del episodio qué opinas y así lo sabré. Y así sabemos exactamente algún número determinado de nuestros oyentes qué es lo que opinan sobre cualquier cosa, ya sea la numeración de un podcast o no, o otra cosa. Porque como en todo, las cosas cambian. Y lo que yo te diga que me funciona a mí puede no funcionarte a ti y puede ser que otra cosa que yo te digo que no me ha funcionado a ti te funciona perfectamente. Todo cambia y las personas, los puntos en el momento en el que estemos en nuestro proceso de aprendizaje, en el momento de la vida, en nuestro país, en el momento político, en la historia, en el año, muchas cosas cambian. Todo está cambiando continuamente. Por tanto, hay que seguir experimentando, probar y ver qué cosas te funcionan a ti. Espero que te haya gustado este episodio. Soy Borja Girón de borjagirón.com. Muchas gracias por comentar este episodio. Dime si tú numeras o no quieres numerar los episodios, por dejar una valoración de 5 estrellas en Apple Podcast, que me ayuda muchísimo a ver que te gustan los episodios, que te gusta este podcast y encima pues me ayudas a hacerlo crecer y que más gente pueda aprender a crear un podcast de éxito. Hay gente que luego dice, ya, pero es que si más gente aprende a crear un podcast de éxito, luego voy a tener más competencia. Creencia limitante. No, cuanta más gente haya creando podcast, más posibilidades tenemos de que más personas conozcan el tema del podcast, más personas sigan los podcasts, más colaboradores podemos tener. Por tanto, no tengáis creencias limitantes de que si va a salir un competidor nuevo no lo voy a comentar, porque estos son creencias limitantes que nos hacen que no crezcamos, básicamente. Bueno, esto es otro tema, lo toco en otros de mis podcasts. Muchísimas gracias por estar aquí al otro lado, por compartirlo y nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta pronto. Será el 83. Chao.